es que el trabajo, la profesión, con sus momentos malos, sus momentos buenos, al final también es un tractor vital de inspiración, ¿no? Es decir, el trabajo no tiene por qué ser penoso, sino que al contrario, tiene que ser una palanca de inspiración vital, ¿no, Marta? Y cuando te sacan de la zona de confort es cuando de verdad creces. O sea, yo entiendo que es muy cómodo hacer el mismo trabajo durante muchos años y te adecúas, pero realmente cuando, pues como digo yo, cuando te pegan un meneo, pues como hicieron conmigo, ¿no? Y ahora a Australia, y ahora vuelves, y ahora directora general, ya, claro, estás tanto tiempo fuera de tu zona de confort que no haces más que aprender y absorber cosas. Y esto es algo buenísimo también. Esto es algo que yo creo que el trabajo te debería dar todos los días. Yo creo que un buen trabajo lo que te tiene que aportar es aprender todos los días. Por supuesto, una empresa en la que conectes con los valores, con el ambiente, con la cultura de empresa, eso es fundamental. En la que tú aportes, que también es importantísimo. Yo creo que en una empresa, si tú ves que no aportas mucho, acaba no teniendo sentido. Tienes que sentir que estás valorado, que estás reconocido y que eres capaz de aportar. Y que al final pasamos muchas horas de nuestra vida en el trabajo. Entonces, hay que buscar algo que se nos dé bien y que realmente el día a día no sea penoso, como decías tú, ¿no? Sino que sea un regalo poder venir a trabajar todos los días.